Bienvenidos a otra historia. En el capítulo de hoy, homenaje especial a Napoleón. Napoleón, nacido en la isla de Córcega, en 1769. Cuarto hijo de una familia de 12. In your face, Margotana. Su padre, un abogado corso, representante de la isla de Córcega ante el rey Luis XVI. Desde chico, Napoleón siempre tuvo un sueño. Sí, bueno, siempre quise ser tan alto como Ginóbili. Tengo un trauma con el tema de la altura. Sí, me refería a ser un genio militar reconocido por el resto de la historia. Ah, sí, eso también. En 1779, el joven Napoleón ingresa a la escuela militar, a la edad de 10 años. Se graduaría en 1785, ingresando al ejército al año siguiente. Corría ya el año 1786. Estamos cerca de la revolución que marcaría a fuego el resto de su vida. Bueno, ahora hablando en serio. Napoleón era un militar de carrera, ¿sí? Pero no provenía de lo que es el centro de Francia, sino de una región, una isla conquistada hace relativamente poco, que era la isla de Córcega. De hecho, su lengua natal no era el francés, era el italiano, ¿sí? Incluso muchos se reían de él, porque cuando hablaba francés hablaba con un acento medio italianizado. Bonjour, mademoiselle. ¿De qué se ríen? Todas estas circunstancias, ¿sí? El hecho de provenir de un origen burgués, de una región periférica de Francia, etcétera, etcétera, hubieran hecho que, en circunstancias normales, en tiempos normales, el ascenso militar de Napoleón se hubiera visto detenido en un escalafón intermedio. Pero como dijimos en el video anterior, la Revolución Francesa no son tiempos normales, ¿sí? Y esto le va a permitir a Napoleón, digamos, tener la chance de demostrar su valía, ¿sí? Porque indudablemente tenía una gran capacidad militar. Es tal vez uno de los estrategas militares más importantes de la historia. Y esta valía va a empezar a demostrarse en 1795. En ese año se produce un intento de restauración monárquica tras la caída de Robespierre y va a ser el propio Napoleón el encargado de defender en París la revolución. El prestigio de Napoleón va a ir creciendo de la mano de sus triunfos militares. Y en un principio la realidad es que en un primer momento va a tener muchos, ¿sí? Dijimos que inicialmente Francia va a pelear una guerra con Austria. E increíblemente, pese a que parecería llevar todas las de perder, ya que está en el medio de un caos interno, de una revolución, va a ganar esa guerra. ¿Por qué? Porque Francia pelea con tácticas modernas, mientras que Austria sigue peleando con las mismas tácticas desde hace más de 100 años. Y esto tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿sí? Que permite, digamos, nuevas voces de mando. Acto seguido, Francia va a pasar a la ofensiva, ¿sí? Ya no solo va a pelear por defenderse, sino que trata de expandir su revolución por todo el resto del continente, ¿sí? De hecho, llegados a este punto, la revolución se empieza a volver un fenómeno cultural casi que continental. Para que se den una idea hasta qué punto marca un cambio de época, un cambio cultural, en 1792, la sucesora de la Asamblea, la Convención, va a dictaminar la creación de un nuevo calendario. El año cero ya no es más el nacimiento de Jesús. El año cero pasa a ser 1792. Y los nombres de los meses también van a cambiar. Ahora se van a adaptar a las estaciones del año, ¿sí? Entonces vamos a hablar de vendimiario, brumario, frimario, nivoso, pluvioso, ventoso, etc. ¿Sí? De hecho, el inicio del año nuevo ya no es más el 1 de enero, sino que es el 22 de septiembre. ¿Por qué? Porque es la fecha en que se produce en Europa el equinoccio de primavera. Entonces, en 1795, los ejércitos revolucionarios van a conquistar Bélgica. Ese mismo año van a conquistar también los Países Bajos, cuya capital es Holanda, estableciendo allí la llamada República de Batava, ¿sí? Una república satélite del gobierno francés.
3 años más tarde va a ser Suiza la que caiga en manos francesas y ahí se va a establecer la República Helvética. Napoleón, en tanto, queda al mando de la campaña en el norte de Italia, donde va a tener un gran éxito y se va a instalar la República Cisalpina. Fíjense cómo vemos en todos lados que, digamos, producto de los ejércitos revolucionarios, empiezan a caer las monarquías, ¿sí? Es decir, de la mano del ejército se empiezan a expandir los ideales revolucionarios. Primero a Europa y después también al resto del mundo, ¿sí? ¿Cuál es el gran rival a vencer? En un primer momento dijimos Austria, pero la realidad es que ya desde 1793, año en que se ejecuta el bis 16, el enemigo real pasa a ser Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque es la otra gran potencia hegemónica en Europa. Entonces, detrás del enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña existen razones políticas, ¿sí? Pero sobre todo hay razones económicas. Las guerras que se suceden entre 1793 y 1815, ¿sí? Primero llamadas guerras revolucionarias, después guerras napoleónicas, son fruto del enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña para lograr la hegemonía continental, ¿sí? Para lograr la hegemonía en Europa. Y en este punto Inglaterra lleva una ventaja. Hizo su revolución, la gloriosa revolución, 100 años antes. Ya está en el medio de una revolución industrial. En tanto, en 1799 en Francia es derrocado el directorio por un golpe de Estado comandado por el propio Napoleón y se crea una nueva institución que es el consulado. El consulado es un órgano de gobierno compuesto de 3 cónsules, uno de los cuales, el más importante, es lógicamente Napoleón. Lo primero que va a lograr Napoleón es que su cargo, en principio temporal, se termine transformando en vitalicio. Y a continuación va a lograr que se transforme también en hereditario. Y va a terminar sacándose de encima a los otros 2 cónsules y creando en 1804 el imperio francés, apoyado por el propio Papa. La revolución de esta manera parece estar llegando a su fin. Fin de la revolución, principio del orden. Una frase que vamos a ver más tarde, ¿sí? Cuando veamos lo que es la independencia, la declaración de independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, also known as Argentina, pero que bien grafica lo que va a hacer Napoleón, ¿sí? Su objetivo es sencillo: reorganizar Francia. Su ejemplo más claro, lo que según él fue su mayor legado, son los códigos napoleónicos. Los códigos napoleónicos es una especie de gran libro jurídico que compilaba todo el derecho vigente, ¿sí? Algo que no se había hecho desde la época romana. Estos códigos, cuya influencia llega hasta el día de hoy, ¿sí? El Código Civil y Comercial argentino está bastante inspirado, sobre todo el anterior, en los códigos napoleónicos, ¿sí? Estos códigos van a estar inspirados en 2 de los eslogans, por decirlo de alguna manera, de la Revolución Francesa: libertad e igualdad. Ya nos empezamos a olvidar de la palabrita de fraternidad. Ahora bien, esto marca el triunfo de lo que es el sector moderado burgués. ¿Por qué? Porque libertad significa libertad para contratar, es decir, chau ataduras feudales. E igualdad es igualdad meramente ante la ley. Somos todos libres e iguales para contratar, aunque vos tengas un Ferrari y yo vaya en el 26. Extraño viajar en colectivo. Por otro lado, Napoleón va a llegar a un acuerdo con la Iglesia. ¿Qué es lo que hace? Le garantiza al Papa la defensa de los Estados Vaticanos, pero a cambio le pide al Papa que éste acepte las expropiaciones de tierra que le había hecho la Revolución Francesa a la Iglesia, ¿sí? Y a su vez Napoleón se reserva el derecho a sacar y poner obispos en territorio francés. También se va a crear un rígido sistema policial, ¿sí? Y se va a crear un sistema educativo. Y esto es particularmente un punto en el que me quiero detener. ¿Por qué? Porque el sistema educativo francés es el modelo que inspira, sin ir más lejos, el sistema educativo nuestro, ¿sí? Fíjense, seguimos hablando de los legados de la Revolución 200 años después, ¿sí? ¿Cómo es el sistema educativo que crea Napoleón? Bueno, en la cabeza se va a poner a la universidad
Por debajo de esta van a ver los liceos, ¿sí? Digamos lo que serían nuestras escuelas secundarias, y por debajo los institutos primarios. La cabeza de todo es la universidad, ¿sí? Es la que organiza el resto. Fíjense como en todo sentido la idea apunta a reinstaurar el orden. Pero ojo, no es un orden similar al anterior. Es un orden claramente distinto. ¿Por qué? Porque ahora es un orden burgués. Ya no es un orden feudal. Por eso se puede afirmar que Napoleón, digamos, es, por un lado, el fin de la revolución, ¿sí? Pero es también el que garantizó y expandió los ideales revolucionarios. Eso sí, en el medio se quedó la idea de democracia y soberanía popular, que ya no va a ser, digamos, retomada con mucho ánimo durante el imperio napoleónico. Napoleón va a comandar los ejércitos, ¿sí? En su batalla con Inglaterra, y se va a establecer un equilibrio particular. Los ejércitos franceses son prácticamente invencibles en tierra. Son aparentemente imparables y su dominio va a llegar prácticamente a toda Europa. De hecho, hay una forma sencilla de comprobarlo, ¿sí? Hasta el día de hoy, muchos europeos tienen carteles que dicen algo así como acá debería estar tal obra, pero se encuentra en el Louvre ya que se la llevó Napoleón. Se ve que al muchacho le gustaba llevarse souvenirs de los lugares que conquistaba. Bueno, no tiren la primera piedra. ¿Quién no ha ido a un hotel y se ha llevado un jabón, un shampoo, un toallón, una bata, un televisor, como souvenir? Cosas que hace uno. Entonces, Francia va a dominar prácticamente toda Europa y va a ser invencible en tierra. Pero en simultáneo Inglaterra es prácticamente invencible en el mar. Por eso, para tratar de romper este equilibrio, Napoleón va a establecer un bloqueo continental. Todos los países que se encuentran, digamos, conquistados por Francia o que dependen de Francia, ahora van a tener prohibido comerciar con Gran Bretaña. De esta manera buscaba un doble objetivo, ¿sí? Por un lado, asfixiar económicamente a Inglaterra, impidiéndole vender sus productos, y por otro lado, permitir que la burguesía francesa se desarrolle sin competencia. Pero irónicamente, el bloqueo va a terminar volviéndose en contra. ¿Por qué? Porque la burguesía francesa todavía no llegó al punto en el que se encontraba la británica, con lo cual no tenía la capacidad de proveer a todo un continente. Y en simultáneo, el campesinado francés se ve imposibilitado de venderle a Gran Bretaña. Sin embargo, lo vamos a dejar acá, ¿sí? Es decir, en el momento en donde Francia parece estar a punto de llevarse puesto el mundo. ¿Por qué? Porque llegados a este punto ya estamos muy cerquita de entender cómo todo esto va a terminar impactando en nuestra propia historia.